un saludo cariñoso para que te recuperes y la próxima semana estés junto a nosotros. Es una de las cosas más importantes. Como siempre, decirles que estamos en la radio de la Universidad Central todos los martes de 16 a 17 y nuestro objetivo es conversar sobre las personas en situación de discapacidad intelectual, pero con ellas y para ellos. Entonces extraño mucho a mi compañero porque él hace también un tremendo aporte con sus preguntas y con su forma de ser, que es muy, muy, muy simpática. Además, él es locutor radial, se tituló en la Escuela de Locutores y además es DJ. Entonces le pega la música y todas esas cosas, muy agradable. Bueno, y entonces para empezar nuestro programa de hoy día, como ya se anunció también en el Instagram y en distintos lugares de nuestra universidad, y hemos invitado a un montón de personas para que nos escucharan hoy día, tenemos la suerte, la gracia y todo de poder contar con profesoras de la Universidad Cardenal Silva Enrique y 2 estudiantes también, ¿ya? Sobre todo porque la universidad se destaca por tener aquello que a otras universidades les falta, ¿no? Que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos también, con una filosofía también bien particular, ¿cierto?, que las destaca y eso es lo que hoy día queremos contar, ¿ya? Entonces le vamos a dar la bienvenida. Hoy día ya tenemos a las profesoras invitadas, que es Denise Díaz, sí, del programa penitenciario Don Bosco, sí. Ya vamos a hablar con ella. La profesora Ethel Trengove, de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, que nos conocíamos ya, Ethel, sí, de muchas andanzas. De varias andanzas. Sí. Y las estudiantes, no sé si está Elizabeth. Sí. Sí, Elizabeth, bienvenida, Elizabeth Molina, estudiante de práctica en el Centro de Internación Provisoria del Colegio Pestalozzi, ¿ok? Sí. Y no sé si es Yaritza. Sí. Ok. Sí. Melinao, estudiante de práctica de Pestalozzi, que ya te vamos a preguntar sobre eso, que me parece muy interesante, y que tiene un proyecto en el Centro Penitenciario Femenino, en la Cárcel de Mujeres, en la Escuela Hugo Morales Bizama. Y nuestra otra estudiante se enfermó, igual que... Pero la vamos a saludar a María José Collado también, que ella está haciendo práctica en la ex penitenciaría del Liceo Herbert Vargas Wallis. ¿Sí? Entonces les damos la bienvenida para que ustedes saluden, se presenten y podamos conversar, iniciar la conversación. Muchas gracias. Bueno, ¿sí? Muchas gracias, parto yo. Bueno, como usted quiera. Mi nombre es Ethel Trengove, como ya lo dijo Cristina, un gusto estar acá en este programa. Creo que es muy interesante que las experiencias que son destacables como esta puedan salir a la luz y ser conocidas por mucha gente. Por cierto. ¿Sí? Yo soy profesora de educación diferencial, trabajo en la Universidad Católica Silva Enríquez y las estudiantes que están acá son mis estudiantes en práctica, parte del grupo, y que se han atrevido a tomar el desafío de participar en contextos de encierro, que es un gran desafío, pero también una experiencia que yo creo que nunca van a olvidar. Me parece. ¿Ya? Entonces, Denise. Sí, bueno, como contraparte, yo dentro de la universidad mi labor es bien distinta y específica a la vez. Yo trabajo dentro de la Dirección de Vinculación con el Medio y como tú bien comentas, nuestra universidad tiene un sello distintivo que tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, dentro de la Dirección de Vinculación con el Medio está el área de responsabilidad social universitaria y derechos humanos. Dentro de esa área está mi programita, que es el programa penitenciario Don Bosco, y desde ahí lo que hacemos es articular desde los parámetros que nos da la CNA, ¿cierto?, de qué es vinculación con el medio, que son alrededor de 15 componentes de interacción. Lo que yo hago es articular nuestra universidad a través de diversos proyectos que están dentro de estos marcos de formación, ¿cierto?, del pregrado, con especialmente este foco prioritario que está definido por nosotros, por nuestra política de vinculación con el medio, que son las personas privadas de libertad en su amplio entendimiento, ¿cierto? Trabajamos con Gendarmería de Chile y en lo específico, en las carreras de educación, hemos logrado articular las prácticas en diferentes niveles, prácticas profesionales ya, que son el caso de las chiquillas que están terminando, pero también hemos tenido prácticas iniciales, prácticas intermedias,
incluso aprendizaje-servicio, que es una metodología, ¿cierto?, de salida de las universidades hacia los territorios en nuestro espacio natural. En este caso es trabajar con las escuelas, liceos y colegios que se encuentran dentro de una cárcel. Y eso, lo interesante para nosotros es visibilizar en primer lugar que dentro de las cárceles en Chile todas tienen un colegio. Sí, claro, eso es muy importante decirlo. Sí, hombres, mujeres, jóvenes, todos tienen derecho a la educación. Y esa escuela depende de alguna corporación de educación o en el caso del CIP-CRC San Joaquín, que son jóvenes que se encuentran en internación provisoria, es un colegio particular subvencionado de la Fundación Pestalozzi, que ya las chiquillas comentarán más de aquello. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es esta articulación virtuosa desde la vinculación con el medio entre la academia y estos espacios que para nosotros son prioritarios, entendiendo nuestra responsabilidad social con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque de género, con las ganas de seguir perpetuando, ¿cierto?, las ideas, como tú comentabas, que en algún momento trajo el cardenal Silva Enríquez, que trató de instalar como sello distintivo a nuestra forma de ser. Sí, interesante. Mira, dentro de lo que tú contaste, es interesante destacar varios aspectos, ¿no? Sobre todo porque la gente, yo no sé si sabe toda la gente que en todos los centros carcelarios hay escuelas, ¿no? Y tampoco yo creo que saben cómo los internos acceden a las escuelas. Yo tuve la suerte también de vivir 2 experiencias en escuelas carcelarias femeninas y masculina en otra universidad donde yo trabajaba antes, haciendo una experiencia, una investigación también, ¿ya? Así que me parece súper importante que hayan venido, me parece súper interesante lo que ustedes están haciendo como estudiantes y yo voy a ir formulando las preguntas que teníamos preparadas, pero seguramente algunas ya las van a ir respondiendo, así que esto, si provocamos una conversación entre nosotros y ustedes quieren intervenir, macanudo, no hay ningún problema porque la idea es también que ustedes se sientan cómodas en este espacio y tengan la oportunidad de contar en sus palabras, ¿no es cierto?, cómo ustedes sienten y viven esta práctica y además ustedes como profe, cómo los van orientando. Eso es una de las cosas más importantes. Porque nadie nos preparó para hacer eso, ¿cierto, Ethel? No. Así es. Eso no, entonces van surgiendo, yo digo, oportunidades y nosotros vamos entonces generando los conocimientos, vamos aprendiendo la experiencia y vamos traspasando ese conocimiento, que es una de las cosas interesantes. Entonces, una de las preguntas que tenía Esteban formulada era que ¿en qué año surge esta idea de este programa? ¿Cómo es que surge esto en la Universidad Cardenal Silva Enríquez, ¿no? No sé, ¿quién me quiere contestar? O sea, yo te podría decir que yo inicié en el 2010. Ya, ok. El trabajo en ese tiempo en la cárcel de San Miguel cuando era de varones, antes del incendio. Sí, claro. La terminamos, esa experiencia, a fines de noviembre y el 8 de diciembre fue el incendio. A partir de eso, bueno, junto con esa cárcel yo tenía 3 centros, uno que era un hogar de Senamé, un hogar que se llamaba Hogar Biel, que ahora pasó a otra dependencia, pero sigue dependiendo de Senamé igualmente, y 2 hogares de menores susceptibles de adopción, uno de bebés de 17 días a 2 años y el otro de niños y niñas de 3 a 6 años. Y ese era el espacio donde trabajamos durante 2 semestres. Después continuamos con los hogares porque la cárcel lamentablemente se incendió y hubo todo un movimiento de reprimir bastante las visitas a todos los centros penitenciarios en ese minuto por todo lo que trajo un incendio como ese, claro. Tremendo. Más aún cuando había un cuestionamiento importante de por qué sucedió como sucedió y qué pasó, que no se pudo prevenir la muerte de 81 personas. Claro, fallecieron muchas personas, ¿cierto? Sí. Y de ahí, bueno, seguimos haciendo proyectos, pero luego la universidad, a través de vinculación con el medio, levantó este programa. Y lo hizo de manera formal y bueno, y ahí Denise te puede dar más detalles. Claro. Pero la experiencia partió desde el año 2010 hasta la fecha. ¿Y por qué en las cárceles? ¿Qué motiva? Bueno, yo sé que vínculo con el medio sí, pero ¿qué motiva que sea en los centros carcelarios, digamos? Sí, lo que pasa es que yo tuve la oportunidad de trabajar cuando joven, cuando estudiante universitaria, en hogares.
había varios hogares ahí, centros como de reinserción de estudiantes en ese minuto que estaban muy relacionados con el mundo de la droga y con el mundo delictual, pero del lanzazo. Claro. Antiguo. Entonces, a partir de eso generó una inquietud y yo siempre estuve como relacionada con ese tipo de sectores o de organizaciones u organismos. Y después ya cuando trabajé en la universidad, mi vida laboral previa de profe diferencial fue siempre en espacios muy vulnerables. O sea, me repartí por Colina, por sectores que la mayoría de mis colegas no iba. Y después llegando a la universidad también me interesó volver a replicar eso porque yo fui formada en los años del Cardenal. Claro. Entonces tengo como grabado a piel el sello de la justicia social, principalmente porque creo que la educación es una herramienta de justicia que en este país no es equitativa para todos. Así es. Y menos para las personas que son excluidas de la sociedad porque se equivocaron, porque delinquieron, porque el círculo en donde se criaron, nacieron y se desarrollaron no les dio otra oportunidad y se vieron enfrascados en un espacio absolutamente limitado y que finalmente delinquieron. Pero creo firmemente en el cambio del ser humano, en la justicia, y por lo tanto eso la universidad lo aceptó, bueno, no es que lo haya aceptado, pero lo promulga, digamos, lo promueve. Lo promueve. Y en ese sentido, claro, podemos desarrollarnos ahí quienes creemos en estos elementos que son propios de la educación basada en los derechos del otro y en este afán de la justicia social, de lograrla de alguna manera. Sí. El programa en vinculación con el medio nace formalmente en el año 2015, a propósito de, aunque igual que el trabajo de la universidad en conjunto, en estos espacios era muy diverso y desarticulado, o sea, práctica, no sé, de trabajo social con gendarmería, entonces era porque no había algo como que aunara, ¿cierto?, que reuniera estas iniciativas de la universidad. Y yo en el año 2010 comencé a trabajar a propósito de un programa que era la nivelación de estudios en la modalidad flexible. Gendarmería nos pidió, ese programa se da en la universidad para que las personas terminen algún nivel educativo, y a propósito de muchos problemas que habían tenido con entidades ejecutoras, Gendarmería, la dirección regional, nos pide hacer este programa, replicarlo en las cárceles. Y ahí Pajarito Nuevo la lleva, yo estaba recién egresada, así como 1 o 2 años. Claro, mi jefe me mostró un montón de archivadores, me dijo, ya, todos estos son chicos que están privados de libertad, ¿te atreves? Bueno, sí, claro. Así que ahí comencé en el año 2010-2011, fue mi primer grupo, y después seguimos replicando la experiencia hasta el año 2015. Después yo salgo con pre y postnatal, y entre medio, al retornar a la universidad, postulo a este nuevo espacio que se abre, que es vinculación con el medio. Ya se había iniciado el trabajo con el programa penitenciario, y me lo entregan. Ahí Karen se hace más cargo de otros programas más en derechos humanos, y nuestro primer proyecto formal como programa penitenciario fue un Fondesit, un Fondart de trabajo con lectura y escritura con mujeres y con varones. Terminaron escribiendo un libro los chiquillos de poemas que se editó en PDF, después hicimos un documental, y así en más. Sí. Hemos ido conquistando las carreras, porque como tú dices, es un tema para los que nadie nos prepara y está absolutamente invisibilizado. Entonces, finalmente lo que yo hago desde vinculación es ir conversando el 1 a 1 con las unidades académicas para articularnos y llevar alguna, desde una actividad curricular hasta las practicantes, porque también hay mucho temor de cómo será, estarán a salvo, si yo llevo a mi estudiante en práctica en una cárcel me la matan o la violan, no sé, se imaginan lo peor que puede ocurrir dentro de una cárcel, cuando en la realidad es completamente distinta, y ahí las chiquillas pueden hablar desde su experiencia, cómo ha sido ir a las cárceles. Claro, en un principio está ese miedo porque uno no conoce el contexto, pero es totalmente distinto una vez que uno entra y se da cuenta que es
un mundo totalmente distinto a lo que uno puede creer. El respeto prima mucho, por lo menos yo que estoy en un centro con menores, que igual es complicado, adolescentes están en esta etapa de que no quieren colegio y ya están ahí por algún delito. Sí. A pesar de eso, el respeto siempre va primero hacia nosotras como profesoras, en general a todas las profesoras. Es un ambiente que uno piensa que no se puede hacer clases, pero sí se logran hartas cosas. Cuesta, sí, no le miento, pero se logran hartas cosas si uno cede y los chiquillos también ceden. Y estos jóvenes que están ahí, hombre o mujer, ¿no? En mi caso es solo hombres. Solo hombres. Adolescentes de entre 14 a 19, 20 años máximo. Son jovencitos. ¿Y ellos tienen ganas de aprender? Tienen ¿O tienen ganas no tienen ganas, no le ven sentido a la educación? A ver, de los 50 y tantos que hay, yo creo que la mitad tiene las ganas de aprender, la otra mitad no le interesa, pero uno como profe tiene igual la función como de incentivarlos, de mostrarles como los beneficios que le puede traer como estar en el colegio. Si bien para ellos algunos no le encuentran sentido al colegio porque ellos quizás se proyectan afuera para seguir delinquiendo, pero uno ahí como les saca la ventaja al colegio que les sirve para cuando van a fiscalía, que les por tema de conducta. Por último, que sepan lo que se les está imputando, se les está diciendo, comprendan lo que dicen las personas que están ahí. Siempre se les intenta como mostrarles los beneficios del colegio, tanto para ellos, para su desarrollo futuro, también para su proyección y así. Sí, me parece súper interesante. Y una pregunta para usted, Yaritza. Sí, disculpa, te voy a decir tu nombre bien, pero es que se me olvidó. Yaritza, es que yo tenía una estudiante que se llama Danitza, entonces como ahí. Bueno, ella es profesora en realidad. Y esto que ustedes están haciendo allí en estas prácticas, ¿cómo colabora en tu formación profesional como profe? ¿En qué te aporta? ¿Dónde estás tú? ¿En qué centro? Bueno, yo, al igual que Elizabeth, también estoy haciendo mi práctica en el Colegio Pestalozzi y también he podido como darme cuenta de la diferencia que hay entre los chiquillos. Hay algunos que de verdad están súper comprometidos con el colegio, le ponen ganas, le ponen mucha garra, como también hay algunos que hay incentivarlos un poquito más, apoyarlos sobre todo porque se ve que hay muchos chicos que desertaron, o sea, dejaron de ir al colegio hace mucho tiempo. Hay chicos que tienen casi 18 años, pero dejaron de ir al colegio cuando estaban como en cuarto básico. Entonces se ve mucho en el aula de que se notan estas dificultades. Claro. Y también cuando nosotras hacemos clases es como contenidos curriculares que a lo mejor para nosotros es muy básico, pero ellos de verdad que nunca lo habían visto o por el desuso, por no haber estado en el sistema durante mucho tiempo, les cuesta. Entonces ahí tenemos que hacer como un andamiaje para volver a incentivarlo, a que se enganchen, etcétera. Y también estoy en el CPF, en Cárcel de Mujeres. Ahí en San Miguel, sí. Ahí no estoy haciendo una práctica, pero sí estuvimos realizando con mi grupo un proyecto. También la realidad es muy distinta. Las edades de los chiquillos también, de las niñas que están en CPF y en Pestalozzi es muy distinta, y también la mentalidad que tienen. En Pestalozzi costaba un poco poder engancharlos con el colegio, pero en el CPF las niñas realmente están ahí porque le toman el peso al colegio, les gusta estar ahí, están motivadas, quieren aprender. Se ve mucho dificultades en cuanto a la lectoescritura, en lo que es lectura y escritura inicial. Entonces, por lo mismo, nuestro proyecto iba como dirigido a eso, a poder trabajar lo que es la lectura y escritura de las chicas. ¿Y ellas son adolescentes o son mujeres? Son mujeres mayores, mayores de 18. Sí, y ellas van a la escuela de acuerdo a su comportamiento, ¿cierto? ¿Todavía sigue eso? Sí, aún se mantiene. Sigue eso, sí, claro. Sí.
en la experiencia que nosotros tuvimos, un poquito, porque no quiero que desconcentrarlas con eso, pero en la experiencia que nosotros tuvimos, utilizamos varios métodos. Y el mejor método fue que una de las internas quería escribirle una carta de amor a su hija. Entonces partimos con la palabra amor y ahí se empezó a generar este método para ella, que eran palabras que ella quería, y aprendió a escribir hasta que finalmente escribió una carta para su hija. Y eso, bueno, aparte de la emoción que nos provocó y lo que ella agradecía y todo, le sirvió para que después pudiera escribir otras cosas, ¿no? Y poder entender, como decías tú, entender lo que le estaban diciendo, leer lo que estaba escrito, que la hija la había superado a ella en la lectura y en la escritura, entonces le mandaba cartas y ella no sabía leer y tenía dudas si la otra interna le leía realmente lo que la hija decía, entonces un súper, para ella, una cosa súper, no sé, pues, quiero decirlo desde la emoción, pero también algo súper importante en su desarrollo personal, eso. Y nos marcó. Yo, mira, imagínate, ha pasado tanto tiempo, yo todavía lo cuento, pero claro, es muy, muy, muy importante lo que se puede realizar. Y tú ya me dijiste, Denise, perdón, ¿cómo se estaba relacionando este programa de vínculo, o sea, el área de vínculo con el medio con distintos programas? Entonces, en estas carreras que ustedes están incorporando a este proyecto, a este programa, aparte de educación diferencial, ¿hay otras? Sí, claro. De hecho, hoy día en la mañana estaba precisamente allá en San Miguel con un grupo de estudiantes de sociología que están haciendo su proceso de seminario para terminar el pregrado, y ellas estaban ponderando, haciendo una investigación relativa al enfoque de género en los programas de reinserción que instala Gendarmería con la estudiantes, pero tuvimos una mañana súper potente porque las historias de las mujeres, especialmente privadas de libertad, son realmente desgarradoras, y uno empatiza también desde el género. Hay situaciones que uno va comprendiendo que son problemas de pobreza estructural que se van narrando en cada una de las historias de las chiquillas que ellas compartieron generosamente esta mañana. Bueno, me quedo pegada en eso porque es lo que me atraviesa y lo que traigo como en el cuerpo. Pero también hemos trabajado con otras carreras. Tenemos siempre practicantes de castellano que van también al Colegio Pestalozzi. Hemos intentado hacer algo con matemáticas. El año pasado tuvimos un trabajo bien bonito que fue en las clínicas de matemáticas, que ojalá se pueda repetir de nuevo, a propósito de las brechas, porque, bueno, 2 años de pandemia en los colegios se hicieron por Meet, qué sé yo, sabemos que en la cárcel no se puede usar internet, ni celular, ni nada, por lo tanto, los 2 años de brecha para los colegios regulares son como 7 en años cárcel, entonces... porque se mandaba las guías, no volvían, se trataba de hacer un sistema de turnos, pero finalmente no se dio la atención necesaria a todos los estudiantes. Entonces ahí hicimos un trabajo interesante con los estudiantes de matemáticas, que también fueron a conocer este nuevo espacio, a trabajar con los internos, a movilizar. Yo creo que lo interesante de los estudiantes que van a estos colegios es la posibilidad que tienen como la sangre joven, la imaginación, la creatividad de los chiquillos, que ellos motivan y mueven los colegios, porque van corriendo las barreras de lo posible, que es lo que a mí me interesa siempre en estos espacios, porque estamos llenos de de todo lo que no puede hacer un interno, a lo mejor una persona con discapacidad intelectual, porque muchas veces las personas en educación de adultos son tratadas con muchos límites, como no aprendió, no sabe, no puede, yo ya estoy viejo para esto. Entonces, sacarlos como también de esa escolarización infantil, que muchas veces los profesores replican esa metodología y los infantilizan. Tratarlos primero como sujetos de derecho, segundo como adulto, y tercero como una persona que está en un desarrollo potencial, o sea que siempre puede ser otro, y como decía Ethel, con una posibilidad de transformación constante, con la posibilidad de poder tomar decisiones. O sea, somos un sujeto en potencia y no en carencia, porque muchas veces la educación se queda con la carencia. Nosotros tratamos de transformar esa narrativa hacia la potencia. O sea,
no me importa, yo ya sé lo que no haces, por eso estás aquí. ¿Cierto? Sí, no necesito sí. reafirmación de eso. No. Y lo que necesitamos descubrir en conjunto, con apoyo del profesor como el real guía y mediador, ¿cierto? ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Claro. ¿Cómo vamos encaminando juntos esto que tú te quieres desafiar, si quieres transformar tu vida, si quieres seguir estudiando, si quieres escribirle a tu hijo? Eso es muy típico, lo de las cartas, o sea, es algo Sí, muy bonito. Sí, muy motivante. Porque sí, la cárcel sigue análoga, o sea, no sé, si bien los chiquillos sabemos que acceden a un WhatsApp, pero muchos otros trámites siguen análogos, o sea, hay que hacerle un escrito para que me entre una cosa al gendarme, no sé qué. Claro. Y eso sigue siendo como una herramienta que a nosotros nos permite motivar, tomar el lápiz, volver a escribir, que bueno, el analfabetismo por desuso funcional es súper alto, o sea, no es como un número estructural, o sea, Sí, sí, sí. es potente. Y ahí por eso nacen estos proyectos que hemos tenido junto a ETEL desde el año 2016-17, que se empezó a desarrollar el manual de alfabetización para personas adultas en contexto de encierro, que empieza con la escritura del nombre, que es como el reconocimiento del sujeto. Ya no me nombran con un número o en una lista o un root o un apellido, soy yo, me reconozco. Y el manual termina con escribir una carta. Así es. Sí, lo conozco, lo bajé. Lo bajaste. súper. Sí, lo bajé. Y bueno, mañana en mi clase de la mención de discapacidad intelectual se lo voy a compartir a mis estudiantes, porque ellos también están trabajando con jóvenes. Y con lo que decías tú antes, cuando nosotros nos situamos con jóvenes ya no estamos hablando de pedagogía, por eso el trato de niños, estamos hablando más bien de andragogía, entonces un trato más de adulto, algo que ellos necesitan, lo que quieren aprender, la motivación de ellos por saber qué quieren saber también. Es súper interesante de mirarlo desde allí, ¿no? Que hay experiencias previas. Sí, claro. No hay tabla No rasa. parte, y nadie, ni los niños Ni los parten niños, claro. de eso. Entonces también nosotros en el respeto a este ser humano, en las condiciones que le ha tocado vivir o la situación que viven, tiene que ser fundamental para un docente o para cualquier persona que trabaje con ellos. ¿Les parece si hacemos un alto? Me emociona hablar de este tema, en serio, Qué bueno. me conmueve. Entonces vamos a escuchar un tema de la Sociedad Alcohólica, un grupo español. De punk, me gusta. Sí, es punk, conocido como S.A. Es una banda de crossover thrash fundada en Vitoria, en España, y su estilo musical es definido normalmente como thrash, metal y hardcore punk. Okay. Wow. Sus letras suelen criticar con dureza la vulneración de derechos y además otras cosas que quisimos evitar decirlas, pero escuchemos entonces en la canción Cuando nada vale nada. Estamos presentando Igualmente Diversos. Conducen Cristina Orozco Canelo y Esteban Cid Escobar. Volvemos entonces con nuestras invitadas en este programa, en este tema tan interesante que, aparte de informarnos, nos conmueve, ¿no es cierto? Porque lo importante son los seres humanos. La educación de repente como que perdió el sentido humano y como que nos olvidamos un poco de que frente a nosotros está otra persona que siente, vive, piensa, cree, tiene derechos y deberes igual que cualquier otro, y seguimos andando en esto de la educación sin preocuparnos de qué más pasa con esta persona desde la primera infancia hasta cuando es adulto. Entonces nos parece muy interesante y muy importante, y agradecemos nuevamente que hayan venido a las 4 y a su compañera también que no vino. Igual le agradecemos por la intención de haber venido. Y una cosa que yo le quería plantear, no sé si a Denise o a Ethel, ¿por qué, independiente de que el Estado debe hacerse cargo, ¿no? Y que se hace cargo porque ustedes también tuvieron, en lo que yo busqué y como les dije, googleé, ustedes en la universidad también tuvieron la visita del ministro, el subsecretario, etcétera, etcétera, pero pareciera que eso no basta, ¿no? Parece que eso no basta, a pesar de que, bueno, en fin, debería ser que sí, pero en este país muchas cosas no bastan. Entonces, ¿por qué ustedes toman este desafío? ¿Por qué no otra cosa? Yo quiero insistir en eso. ¿Por qué toman este desafío
porque nosotros lo que podemos hacer es aportar desde un granito de arena, ¿sí? Un granito, con las chiquillas un granito por aquí, un granito por acá y nosotros otro. Entonces, ¿por qué este desafío que es tan, no sé, tan como inconmensurable, realmente no se puede medir, ¿cierto? No sé. Bueno, a mí, sí, yo creo que uno siempre se motiva también desde lo que a uno lo conmueve en la subjetividad. O sea, cuando yo siempre recuerdo la primera vez que entré a una cárcel, me tocó entrar a la penitenciaría en invierno, estaba lloviznando y era septiembre y estaba oscuro porque entré a la vespertina. Y yo creo que ese nivel de frío, de pobreza, de vulneraciones, de una serie de vulneraciones a las cuales están un poco sometidos por el mismo Estado de las personas privadas de libertad, fue lo que a mí me conmovió y yo dije, aquí hay mucho por hacer, o sea, hay mucho que hacer y siento que también dejar las cárceles como solo al arbitrio de que sea un tema de seguridad y de control de la seguridad, para mí es algo peligroso y lo pongo en sospecha, lo pongo en duda. Creo que la solución a los temas de seguridad, de delincuencia, son soluciones estructurales, sistémicas, una visión de Estado, como tú dices. Y claro, desde ahí cada uno desde su lugar ve cómo puede aportar. A mí me toca trabajar soy profesora, me toca trabajar en una universidad y una universidad que tiene todas estas convicciones con respecto a la visión de los derechos humanos. Y mi pregunta, así como mirando en el óvalo de la penitenciaría, fue, bueno, y primero, ¿qué está haciendo la Iglesia Católica? Año 2010. Segundo, ¿qué está haciendo mi universidad, mi lugar de trabajo, que es católico y que tiene un apostolado especial, ¿cierto? Bueno, sabemos, Don Bosco trabajaba con jóvenes en situación de calle, trabajó con personas privadas de libertad. Bueno, ¿y qué está haciendo mi universidad en estos espacios? Y debería ser como de todo sentido. Y el tercer lugar, bueno, ¿cuál es el lugar de la educación en un espacio como este? ¿Cierto? Donde a lo mejor uno podría decir, mira, el trabajo, los chicos tienen que tener mejor salud, mejor alimentación, otros elementos estructurales, pero creo que la intervención ahí es integral. Si los seres humanos somos sujetos integrales que comemos, dormimos, nos vestimos, ¿cierto? Tenemos que tener herramientas para la empleabilidad, para la reinserción, que eso es un deber de gendarmería, pero nosotros desde este lado, desde la educación, podemos aportar un montón de otras cosas que tienen que ver con la riqueza y el valor del ser humano. Y a mí eso me atraviesa todavía, que es cuando se pierde lo que tú decías, que es poner al ser humano en el centro. Se llenan de etiquetas sobre el discurso más o menos populista hoy en día de la delincuencia, y todo el mundo quisiera que los presos estuvieran presos para siempre y que se pudrieran y que no sé qué. Y eso lo único que hace es reproducir más pobreza, más vulneración, más rabia. Esa persona sale, indefectiblemente sale de la cárcel y no va a salir con muchas ganas de reinsertarse o de querer participar en esta sociedad que lo maltrató y lo pasó a llevar de tantas maneras, ¿cierto? Por lo tanto, ahí lo que nosotros tenemos que preguntarnos es qué es lo que nosotros queremos como sociedad que suceda en estos espacios. Si queremos que sea una caja de Pandora, que se haga cargo de gendarmería y cerrar con candados, ¿cierto? Que ellos se hagan cargo, o que esto también sea parte de una responsabilidad colectiva y poner en circulación también la responsabilidad que nosotros tenemos cada uno en su lugar. Por ejemplo, que yo siempre le digo a las chiquillas cuando hacen sus prácticas, o los estudiantes cuando conocen una realidad como esta, si bien puede ser una visita, pero la responsabilidad que va a tener ese profesor cuando vaya a ejercer al colegio donde esté, con respecto a estos niños que de repente son un poquito más desordenados, que se salen de la norma, porque todos sabemos, sobre todo si trabajamos en espacios más o menos complejos, de alta vulnerabilidad social, que tenemos estudiantes que representan o que son chiquillos que salen de la norma, ¿cierto? Y esos chiquillos que muchas veces desertan del medio escolar, o más bien
desde mi punto de vista siempre prefiero verlo como que el colegio los expulsa, porque la pedagogía bonsai hace que los chiquillos sean de esta forma y como muy cuadrados, pero no dejan que muchas veces se expresen las múltiples inteligencias y formas de ser que puede tener un estudiante. Y pasa que nosotros hemos descubierto en las cárceles que nuestros estudiantes tienen múltiples inteligencias, o sea, tienen habilidades que no fueron detectadas, no fueron vistas en sus colegios. Claro. Entonces eso los llevó, o no fueron acompañados por un PIE, no fueron acompañados, tal vez tienen necesidades educativas ahí a la base que no fueron diagnosticadas a tiempo, y por lo tanto ese niño se llenó de frustraciones y ya dijo el colegio no es para mí. Entonces, entre que la persona deja de ir, pero también el colegio no se hace cargo. Entonces, también ahí está la conciencia del profesor que está en formación de detectar estas diversidades en su aula y hacerse también responsable. Como también a veces un maltrato de un profesor determina muchas veces las trayectorias educativas de los estudiantes. Obviamente, sí. Mira, y yo ahí para preguntarle a Ethel y a las chiquillas también, ustedes estudian educación diferencial, ¿cierto? Sí. Entonces, obviamente que la educación especial tiene mucho que decir dentro de estos lugares. Y la pregunta era que cuáles son, por ejemplo, los aspectos pedagógicos que se van destacando en estas prácticas, ¿no? ¿Desde dónde la educación especial hace el aporte para que las chiquillas, estudiantes quiero decir, vayan a estos lugares mejor preparadas? ¿Desde dónde se hace ese aporte? A ver, yo creo que la formación que nosotros intentamos generar en nuestras propias estudiantes y en nuestros estudiantes tiene que ver con tomar los desafíos, ¿sí? No con estar en un espacio de comodidad. Y la educación es desafiante, tremendamente desafiante. Nosotros intentamos con las actividades curriculares de prepararlas, no siempre, o sea, obviamente nunca va a ser suficiente. La mayor experiencia se adquiere cuando uno ejercita, ejecuta, se implica y levanta estos proyectos que en este caso están situados en la práctica, pero en el caso de Yaritza en una cárcel de mujeres. Y ahí yo creo que las chicas se han dado perfecta cuenta de que todos los estudiantes que están privados de libertad, quien más, quien menos, tienen necesidades educativas. Claro. ¿Cierto? Porque primero hay una brecha impresionante. El otro día supervisaba una clase en la penitenciaría y un estudiante de cerca de 50 años estaba aprendiendo a reconocer derecha e izquierda en su propio cuerpo. Entonces uno dice, a ver, esquema corporal. ¿Cuándo un niño o una niña adquiere la noción de esquema corporal que le permite después tomar el lápiz, no sé, seguir letras en direccionalidad y hacer un montón de secuencias? Pero él de verdad que era impresionante, que tú le decías, ¿pero cuál es tu derecha? Y se miraba ambas manos y no sabía. No distinguía. No podía, y tú dices, ¿pero cómo? Si es grande. Pero son aprendizajes que o no tuvieron, o no los utilizaron, o no fueron significativos, y recién ahora, en que son reconocidos como sujetos, donde se les nombra por el nombre, se les atiende de manera individual y grupal, ellos recién están entendiendo que ellos van a ser los protagonistas, o que son los protagonistas de ese aprendizaje, y es algo mutuo. Las estudiantes diversifican lo más que pueden, ¿cierto?, para poder cubrir todas las necesidades, pero en la medida que van tratando de hacerlo, van descubriendo otras nuevas necesidades. Entonces, también mi estudiante, que es María José, que no pudo venir, me decía, profe, yo estaba trabajando con él y me di cuenta que 5 más no sabían las vocales y se habían dedicado a copiar, y cuando los empecé a interrogar no tenían idea de vocales, letras, nada, o sea, era la copia de una especie de grafismo lo que hacían. Y van determinando y descubriendo de que también, como decía Denise, el medio les falló, absolutamente, el Estado les falló, su propia familia les falló, obviamente, y nosotros como sistema educativo les fallamos, porque su certificado de curso dice que llegó a, no sé, 8º básico, y tú ves que no sabe leer ni escribir. Entonces, ¿qué pasó en el intertanto?
Sí. Cómo nosotros, o las estudiantes fundamentalmente, buscan diversificar para que todos puedan acceder al aprendizaje en los niveles en que lo logren en un tiempo acotado de 4 meses que dura la práctica, y ellos también cómo se esfuerzan para lograr, porque se sienten comprometidos, uno los ve y ven que la profesora se esfuerza y ellos más se esfuerzan y se autorregulan, le dicen, no metáis bulla que la van a retar a la mamita, o no, porque la profe la están evaluando, no hagáis eso, y se retan Son entre ellos, ¿no? Absolutamente, y hacen su mejor esfuerzo para que a las chiquillas les vaya bien en sus evaluaciones. Claro. Entonces es mutuo, pero yo creo que lo principal, y que es una de las motivaciones más como transversales que yo tengo y que es constante, es visibilizar. Como tú decías, la gente piensa que la cárcel es solo delincuentes adentro. No ve que viven todos los días con distintas condiciones, muy malas por lo cierto, muy violentas además, y no le damos la oportunidad de intentar hacer algo distinto. Si tienes a una persona 24/7, 365 días del año sin hacer nada, claramente por autogestión no se va a volver un estudiante modelo o no va a descubrir algo positivo, todo lo contrario. Y la situación carcelaria es violenta, es fría, es sucia, la comida está en muy malas condiciones, uno pasa por el rancho y huele esa comida. Yo no sé si alguna de las personas que lo critica podría comer de esa comida o estar 3 días durmiendo en las condiciones. No sé, cuando es invierno y está lloviendo, no van a clase porque tienen que preocuparse de que no se mojen sus cosas. Claro. Entonces hay una situación de absoluta desventaja, violencia, vulneración, de todo, ¿no? Hacinamiento, ni hablar. Claro, o sea, en espacios que son para 800 personas hay 2.500 o más o menos graficando. Entonces yo creo que nosotros como Estado, como sistema educativo externo, le hemos fallado, y las personas que están, yo creo que las chicas también pueden constatar eso, no es que hayan cometido un delito por casualidad y llegaron ahí, es que vienen de un ciclo delictual, de una familia delictual, de un entorno que eso es lo que les ha presentado como forma de vida. Claro, y que además, que además los mantiene vivos, ¿no? Así es. Porque eso también les da la alimentación, les da todo lo que ellos tienen, ¿no? Y dentro del espacio carcelario les da un liderazgo. Exactamente, porque mientras más, entonces ellos van adquiriendo, y es lo que hacen para sobrevivir, ¿no? Así es. Es lo que a nosotros nos pasa en las escuelas especiales, o en mi relato anterior de escuela especial, era como los chiquillos dentro del aula eran súper bien piola con uno, como dicen ellos, pero afuera eran otros. Entonces uno le decía que por qué, o a las madres, por qué los chiquillos afuera eran otros, y así como se nos desfiguraban, y ella decía, porque es la única forma que sobrevivan, porque los demás le empiezan a hacer esto del bullying, a reírse, entonces ellos se ponen, como decían ellos, choros, y así entonces ellos pueden sobrevivir en ese ambiente tan poco amable para ellos, por decirlo de alguna forma. ¿Chiquilla? Sí. Solo te iba a agregar una cosa que para que lo conversemos en otra oportunidad probablemente, pero nosotros también hemos visto que hay diagnóstico de discapacidad intelectual dentro de la cárcel. Entonces ahí se cruzan elementos éticos también, de capacidades, de conciencia del delito. Les iba a preguntar de eso, si habían personas con discapacidad intelectual en lo que ustedes conocen, porque... ¿Sí? O sea, claro, así como diagnosticados formalmente, no lo están, pero sí se pueden considerar con discapacidad intelectual. Tienen, como bien dijo la profesora, los chicos vienen con una brecha muy amplia desde la última vez que estuvieron en el colegio ahora. Entonces hay muchas lagunas de contenido, de habilidades para el día a día, para la vida diaria, que los chiquillos no manejan. El tema de conductas disruptivas se ve mucho también, y que son que si uno no sabe manejar esas conductas afuera, no va a poder sociabilizar como se debe o como se espera. Entonces igual influye en su al momento de reinsertarse a la sociedad, eso les es como una barrera.
Además que todo, te doy la palabra, además que todo lo que sucede dentro de la cárcel, como contaba Ethel, eso también provoca un descontrol emocional, personal, que impide que yo pueda hacer las cosas que quiero hacer, más si salen a la sociedad, y la sociedad también les niega la oportunidad de volver a integrarse en lo que ellos quieren, ¿no? Entonces aparece nuevamente el descontrol, aparece nuevamente la furia. Como bien dijo la profesora, los chicos, por ejemplo, yo los conocí en marzo, con un ánimo increíble, entrar a clases todos los días, participar, pero ya el ambiente de cárcel es crudo, contiene ya un trasfondo de violencia entre ellos mismos, con gendarmería. Entonces ya desde marzo ahora se ha notado un cambio, que los chicos ya están sin ganas de nada, el encierro ya no quieren más. Entonces ahí se van notando este ánimo de principio de año de, estamos bien, que quiero participar y quiero aprender, ahora que no quieren nada con la vida. Ahora, ¿para qué? Claro, ¿para qué? Claro. O sea, si influyen todas estas cosas que como nosotros los vemos 2-3 horas a la semana, ellos están ahí 24/7. Entonces, en esos días pasan cosas que uno desconoce y influyen en todo esto de su conducta, el ánimo. Ok. ¿Quiere aportar algo? Sí, yo acá en el CPF sí tengo una chica que está por diagnóstico de discapacidad intelectual. Es una mujer que desde muy niña fue abandonada en todo sentido, familiar, sistémico, por todos lados. Y claro, su delito fue respecto a ese abandono. Fue intentando, o sea, su acto fue intentando querer sobrevivir en la calle. Entonces nosotros juzgamos, pero no nos ponemos a pensar en el trasfondo, en las vivencias que estas personas tuvieron que pasar fuera de la cárcel. Sí. Y eso me hace mucho sentido, porque cuando uno escucha a las personas que hablan de la delincuencia, obvio que nosotros no estamos a favor de la delincuencia, ¿cierto? No debe claro ser, eso lo tenemos más que claro. Pero cuando uno intenta comprender por qué la gente llega, ahí entonces hay como barreras en el contexto que alguien pone, ¿no? Para que nosotros no podamos entender aquello, sobre todo los medios de televisión, los medios que repiten una cosa y otra vez, desde esta perspectiva a la otra, repiten el mismo acto y uno dale con la delincuencia, habiendo tantas otras acciones como la que ustedes realizan, ¿no es cierto?, que van a favorecer el desarrollo de las personas y también van a través de la educación, respetar el derecho a sentirse parte de la sociedad, a que puedan ellos a través del lenguaje comunicarse, a través de la escritura. Por último, a ser escuchado. Esa es una de las cosas más importantes. Mientras tanto, entonces hay un grupo potente en este país que critica, pero tampoco hace nada, porque nadie ha dicho, yo tengo tanta plata, voy a poner y voy a hacer tal cosa por todas estas personas que han tenido esta no oportunidad para poder hacer otra cosa en su vida. ¿Ok? Queridas, miren, nos quedan 8 minutos de programa. Aquí ustedes saben que esto es, y ahí Felipe me mira, pero yo igual quería, en nombre de Esteban y mío y de la Universidad Central y de mi carrera de Pedagogía en Educación Diferencial también, dejarles abiertas las puertas, agradecerles que hayan venido. También sabemos que la facultad, a través de Monona también, que informó al director de Escuela Inicial, que es Alejandro, también estaban al tanto que ustedes venían. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque podemos hacer como acciones ahí transversales. Y una de las cosas importantes entonces que tenemos que destacar, aparte de todo lo que ustedes hacen, es que en realidad las oportunidades son tan reducidas que independiente que nosotros hagamos aporte, siempre va a aparecer poquito, ¿cierto? Pero no hay que dejarlo de hacer, porque si no, nosotros no haríamos nada en el mundo. Entonces queremos felicitarle a ti, Denise, que eres la encargada de este proyecto. Tienes otro de mujeres que otro día comenzamos a ver eso, que me parece muy interesante. A Ethel también, por ser una profesora formadora de formadores que está instalando esta inquietud en las personas que prontamente van a ser profesoras, y ustedes chiquillas y en sus compañeras también, que están haciendo esta labor que es nueva, ¿no? Que es parte y que hay que considerarlo. Entonces agradecerles y nada, decirles que estamos, como ya dije antes en realidad, pero lo voy a repetir, que estamos
abiertos a que podamos seguir conversando. ¿Quieren decir algo ustedes? Sí, ¿Sí? Yo quiero agregar una cosita pequeñita, solo como muestra un botón, como dice uno. Estas acciones van generando un semillero o se va sembrando. Tenemos una titulada trabajando en la cárcel, en la penitenciaría. Mira qué bien. Y tenemos otra titulada como coordinadora de un programa de integración en Villarrica, la cárcel de Villarrica. También. Sí, y tenemos otra titulada que está postulando a una cárcel de San Bernardo. Mira. Esto no es de que me dio ganas de experimentar algo nuevo en un momento, sino que son opciones de vida laboral, apertura laboral. Y una fuerte vocación ahí de servicio y por el ser humano. Eso. Hay un sello ahí de la universidad. Cierto, muy claro. ¿Alguna cosa? Sí, pues. Que quiero decir que si bien estos espacios cuesta el tema educativo, se puede, y los chiquillos pueden lograr la reinserción siempre y cuando tengan el apoyo de todos los agentes que requieran. Tengo 2 casos en el centro que estoy ahora, 2 jóvenes que entraron ahí por X delito y ahora actualmente están trabajando, tienen un trabajo formal afuera, acá en Santiago, entonces sí se pueden lograr cosas. Y les dieron la oportunidad. Y los chiquillos tienen las oportunidades, sí cuentan con todo, con el apoyo de todos los agentes. Con las redes. Que se requieren. Sí, qué bueno. Deberíamos mencionar dónde están trabajando para felicitar a esos empleadores que los contrataron. Bueno, pero no importa, desde acá los felicitamos igual porque... bueno, yo puedo mencionar un emprendimiento que hacen galletas, se llama Las Condenadas. Así es. Ahí hay un empleador que da espacios laborales a las mujeres que han cumplido alguna condena. Así que ahí eso es un espacio virtuoso. Está también la Fundación Dimas, que reparten aguas Dimas, que también es un ex privado de libertad que le da trabajo a otras personas que van saliendo de la cárcel, porque bueno, entender que estos son trayectorias, ¿cierto? Claro. Y para cerrar, no es que un día yo me levanto y estoy aburrido y cometo un delito. Esto tiene que ver con injusticias estructurales, y así es, hay que mirarlo, y así es como hay que, si se quiere, entre comillas, usar la palabra atacar el problema, yo diría abordar el problema a partir de las injusticias estructurales que hay en nuestro país. Queremos agradecerle entonces, porque y a Felipe también. Mira, queríamos terminar con el tema de Víctor Heredia, Sobreviviendo, pero ustedes lo conocen, ¿cierto? Sí. Entonces váyanse con la música en sus oídos. Perfecto. Y agradecerles nuevamente, han sido muy amables, ¿ya? Gracias por la invitación. Muchas gracias. El próximo martes, que estén bien. Gracias.